Hola Fritters, ya terminó el drama coreano Itaewon Class con un gran rating del 16.5% en todo el país, quedando en el segundo puesto de rating en la historia de la JTBC, superado solo por el éxito Sky Castle. Este drama, basado en el webtoon del mismo nombre, se centra en el personaje Park Sero-hee, quien después de pasar 2 años en la cárcel y trabajar duro durante 7 años, abre un bar-restaurante en un popular lugar turístico de Seúl llamado Itaewon. La historia gira en torno a su viaje hacia el éxito de su negocio mientras se enfrenta al CEO de Yangaco, la mejor corporación alimentaria de Corea, y con quien compartía un pasado amargo por lo que también buscará venganza. Bueno, entonces, en este video les hablaré sobre todo lo que me gustó de este drama coreano. No podemos hablar de Itaewon Class si no mencionamos a Park Seo-joon, quien interpretó a Park Sero-hee, el personaje principal de este drama. Realmente no me imagino a otro actor representando a este personaje. Su actuación fue realmente increíble y el papel le quedó demasiado bien. Su silenciosa cara de poker face lo hace impredecible y desprende al guapo chico malo, pero con un aura realmente suave. Es una cosa extraña, te hace sentir como si quisieras que él te proteja, pero al mismo tiempo también quieres protegerlo. Se ha convertido en uno de los actores más respetados de la industria y sin duda se ha ganado la confianza de sus televidentes como un actor que nunca deja de darlo todo sin importar el papel en que se encuentra. En este drama, Park Seo-joon tuvo que pasar por algunas emociones agotadoras al comienzo de la historia e hizo un buen trabajo al engancharnos en su personaje desde el primer capítulo. Park Sero-hee les robará el corazón desde el primer episodio. 안녕, 박세로이라고 해. 잘 부탁해. Es un estudiante de secundaria que tuvo que convertirse en un adulto a costa de las injusticias que tuvo que afrontar por la muerte de su padre. Este personaje deja una profunda impresión en los espectadores por su inocencia, principios y fortaleza interna que conmueven y emocionan. Él cree firmemente en tomar una posición contra la injusticia y está dispuesto a defender a cualquiera, incluso si eso significa poner en riesgo su propio bienestar. Esto hace que sea un personaje inolvidable. Su pasión por la vida hace que sea muy fácil para que los espectadores se representen en él, pues deseas que logre su meta, que se sepa la verdad y que por fin sea feliz. Es un personaje que definitivamente es muy bueno para ser alguien real. Es la primera vez que veo a esta actriz y quedé fascinada. Ella realmente encaja en el papel de una mujer muy inteligente que está muy cerca de ser una sociópata, pero es muy inteligente como para saber lo que realmente quiere y quién es realmente. Su honestidad es algo que admirarás de este personaje. Amé su lindo redondo rostro, sentí que siempre se le veía muy cute y eso era completamente diferente a la personalidad fuerte con la que siempre se mostraba ante todos. Amé esa dualidad en ella. Aunque el personaje principal es Park Sero-hee, el primer personaje que nos muestran en el drama es Jo-soo. Es una genio sociópata que no creía en el amor. Ha tenido problemas con los que lidiar y le cuesta adaptarse. 조이서, 상대방의 동의없는 입맞춤은 강제추행이에요. Sin embargo, en lo que va avanzando el drama, nos muestran que es un adolescente que puede conseguir todo lo que se propone. Nos muestran a una mujer que no tiene límites. Definitivamente hay un discurso presente del empoderamiento de la mujer en este drama con este personaje. Con los personajes secundarios se retrataron temas de Corea que usualmente los coreanos no quieren mostrarle al mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, esta diversidad de personas es lo que hizo que la historia sea más cercana a la realidad. No solo llevan al límite la norma de lo que debería ser un elenco de K-drama, sino que también aporta un aspecto refrescante de aceptación y esperanza. Cada personaje es una historia digna de contar y descubrir. Cada uno de ellos tiene una relación especial con el protagonista. Cada uno de ellos retrataba una segunda oportunidad en su vida que debían haber tenido como marginados. Itaewon Class es una historia sobre segunda oportunidades, y Danbam es el hogar de todos estos personajes que la sociedad deja de lado, ya sea por su estatus social, apariencia o sexualidad. Entonces, ver cómo evolucionan y logran sus metas también es parte de la diversión. Primero tenemos a la transgénero Mayong-hee. Corea del Sur muy rara vez discute sobre temas LGBTQ. Las personas transgénero y las minorías sexuales siguen siendo tratadas como si fueran invisibles. Por eso fue muy raro que existiera este personaje en el drama. 저는 트랜스젠더입니다. Mayong-hee es un personaje transgénero que busca aceptación. Es un personaje duro pero también inocente y encantador. Ella solo quiere darlo todo en todo lo que hace
lo que incluye ser empleada de Park Sero-hee. Fue interpretada por Lee Joo-young, actriz que amo. Su actuación nos dejó con la boca abierta a muchos. En una entrevista dijo que en vez de enfocarse en el género de su personaje mientras actuaba, ella solo pensó en actuar como Mayoni, lo cual me encantó. Jang Keun-soo es un hijo ilegítimo del CEO de Jangaku. 이제 기획팀 사원 장근수입니다. 열심히 하겠습니다. Al ser un bastardo, siempre fue marginado por el hijo heredero, su hermano mayor. Él vivió su vida siempre lejos de la vida de lujos de su padre. Y aunque no tenían ni idea de lo que habían hecho su padre y su hermano con Park Sero-hee, cuando se enteró de esto, se disculpó con él en nombre de su familia, demostrando que sí le importaba su amistad con él. Luego tenemos a Choi Seung-kwon, un ex convicto. Los ex convictos enfrentan mucha discriminación en Corea del Sur y a menudo les resulta difícil buscar trabajo después de salir de la cárcel. En Corea incluso existe una ley que les prohíbe tomar trabajos en la industria del correo y entregas. Hay muchas historias sobre ex convictos que prefieren permanecer en prisión. Sin embargo, al conocerse en prisión con Park Sero-hee, este le dio trabajo en Danban, ya que sabía que iba a ser muy difícil para Choi Seung-kwon conseguir uno. Además, no dejaba que nadie se salga con las suyas y discriminaban a este empleado. 잘 들어줄걸? 이 최승권이가 주식회사 이태원 클래스 본부장이거든. Después tenemos a Tony Kim, un extranjero africano-coreano. Las personas birraciales como Tony Kim son etiquetadas como extranjeras en el país a pesar de ser parte de Corea. Y eso también sucedió en el drama, ya que es un personaje que proviene de África, pero está en Corea con la esperanza de poder encontrar a su padre coreano. Y si puede encontrarlo, la ley al fin lo considerará como ciudadano coreano, que es lo que más anhela. 근데도 한국말 잘하시네요? 저 한국 사람이에요. 아빠가 한국 사람. En un capítulo no lo dejaron ingresar en un nightclub por ser moreno, siendo víctima de discriminación. Y por último tenemos a Oh Soo-ah. Es una huérfana, quien era amiga del papá de Sero-hee y luego se convirtió en el primer amor de este. Al ser una huérfana, ella también sabía que iba a vivir su vida como marginada si no hacía algo al respecto. Es por ello que el CEO de Jangaku se aprovechó de ello, le dio una beca de estudios para que ella se sienta agradecida con él y así pudiera controlarla. 하지만 옳지 않은 선택이더라도 제가 여태본 회장님의 선택은 장가에 실리를 주는 선택이셨습니다. 전 이번 건물 매입이 감정적인 대응으로 보였고 그건 회장님답지. 그만. 여기까지. Al igual que la historia de Sero-hee, Itaewon Class sigue a estos personajes a medida que reciben una segunda oportunidad en la vida, ya sea pequeña o grande. Nos muestran que siempre podemos comenzar de nuevo en algún lugar y lo más importante, con alguien. Con ellos nos mostraron el sentido de la amistad. Eran muy unidos, se apoyaban unos a los otros, siempre dispuestos a poner todo en juego. La amistad fue el aspecto más desarrollado en esta historia, incluso más que el romance, lo cual ya es algo raro en un K-drama. Hay una batalla central entre estos dos personajes, no solo el liderazgo dentro de Itaewon, sino también en cuanto a los valores y la forma de conseguir sus objetivos. Son extremos en cada episodio que se enfrentan. Nos hacen odiar al villano y adorar más a Park Sero-hee. 네 놈은 도를 넘었어. 회장님 죗값은 아직 치르지 않으셨죠? 다음은 당신 차릴 겁니다. Nos muestran a Jang De-hee como alguien muy frívolo, capaz de hacer todo lo posible por su empresa, hasta el punto de encubrir crímenes e incluso dejar de lado a su propio hijo por proteger la compañía. Jang De-hee fue muy bien presentado por el gran legendario actor Yoo Jae-myung, que lo hizo increíble. A pesar de ser la típica lucha de poder y clases que hemos visto muchas veces en los dramas coreanos, esta no es una lucha clásica ni nada obvia. Te atrapa y te sorprende cada vez más. Al ser Joy Sola, que primero tiene sentimientos con él, ella pone su futuro en Sero-hee y tiene la convicción de poder ayudarlo a tener el éxito que él quiere, volviéndolo su propia meta también. Pero al tener personalidades diferentes, eso hacía que a lo largo del drama tuviera muchos conflictos. Sin embargo, estos conflictos fueron haciendo que ella también madure y mejore en ciertos aspectos de su personalidad. Y en cuanto a Park Sero-hee, definitivamente sin la ayuda de ella no hubiera podido llegar a ningún lado. Realmente la necesitaba en su vida. Fue así que ella, al querer dar todo por él, hizo que metieran por fin a la cárcel a Jang Kung-won por la muerte del padre de Sero-hee. Y cuando se sinceró sobre sus sentimientos, Sero-hee la rechazó poniendo como principal excusa la diferencia de edad, otro tópico que también es criticado en Corea.
Sin embargo, los que ya vimos el drama sabemos que lograron romper con ese tabú y pudieron estar juntos al final de toda la historia. Yay. 나 좋아요? 아니, 사랑하는데? Siempre los dramas necesitan que se escuche esa hermosa música de fondo en el momento adecuado para aumentar los sentimientos que los actores están tratando de transmitir. Y es que desde que escuché la canción Shijak de Kao, dije, estos OSTs estarán muy buenos. Se volvió mi nuevo jam, la escuchaba todos los días. Recuerdo que salió antes del álbum de BTS, así que simplemente durante esos días era la única canción que escuchaba en replay de infinito. Como el drama trata precisamente de Park Se-ro-hee saliendo adelante a pesar de todos los obstáculos que le ponía la vida, esta canción concentra este mensaje, que para mí es la canción más motivadora que existe. No solo por la letra, sino por la parte de I can fly in the sky, wow, never gonna stay, wow, 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 위협도, wow, 어떤 벌면도, wow, 지금 내겐 여기가 필요해. Bueno, lo siento por lo que acaban de escuchar, I'm so sorry, pero es que esos wows eran lo máximo. Esos coros hacían de barras para el personaje y obviamente de barras para mí también. Recuerdo haber tuiteado sobre lo mucho que me gustó esta canción, es que yo realmente quedé fascinada. También me gustaron, obvio, Stone Black de Ha Hyun-woo, que tenían la misma temática de que a pesar de todo me volvería a levantar. Ese 다시 일어나 어려울 뿐이야. Bueno, esa frase era muy poderosa. Es que yo también sentía que me levantaba y seguía con mi vida. También me encantó Someday the Boy de Kim Phil. El instrumental y la voz de él eran simplemente perfectas para transmitir ese sentimiento en la escena en que lo ponía. Y ni qué decir de Sweet Night de V de BTS. Dios, lo amé. Salió por primera vez en una escena de Park Se-ro-hee y Jonghyun, y yo solo me distraje cuando escuché la voz de Taeyeon así toda ronca pero dulce a la vez. La canción es demasiado bella y la letra nos transmite muy bien lo que es sentir ese amor unilateral de Jonghyun. Bueno, ahora les hablaré sobre mi escena favorita. Ok, como todo empezó con la muerte de su papá, esta escena es muy feeling para mí. En el penúltimo episodio, cuando Park Se-ro-hee aún no despertaba después de que lo atropellaron por ir a salvar a Jonghyun, él se imagina a su papá que está a punto de cruzar el puente del más allá, el cual asumo es una creencia coreana porque este puente también aparece en Hotel de Luna. Y bueno, allí invita a Park Se-ro-hee para que lo acompañe, es decir, también para que vaya al más allá. Pero él se da cuenta en ese momento que no quiere irse porque tiene una cita y unos amigos con los cuales quiere compartir su futuro y ser feliz al lado de ellos. Luego su papá le dice que al fin entendió lo que es la vida, que se puede superar todo mientras uno esté vivo. Y yo solo estaba llorando un montón mientras veía esta escena. 얼마나 자랑스러운 아들이니. A ver, no quería hablar del final para no spoilear más de lo que ya hice, sorry. Pero es que ya sabemos nosotros, los amantes de los dramas coreanos, que a veces sufrimos con los finales. Pero este drama tiene un excelente y merecido final del cual no puedo dejar de hablar. Así que ahí les va. Para empezar, al fin, Park Se-ro-hee y Jonghyun terminaron juntos. Le dice que la ama mientras estaban escapando de Jang Kwon-won en plena carretera. Jang De-hee terminó arrodillándose entre sollozos ante Park Se-ro-hee, porque ya sabía que había sido derrotado ante el joven muchacho que siempre lo subestimó. Es así que Se-ro-hee logra adquirir a Jang Ko, y en su discurso delante de todos los accionistas dijo que lo más importante para él en un negocio eran las personas y la confianza, no el dinero. Una ideología que siempre mantuvo a lo largo del drama y del cual muchos lo criticaron por romántico idealista. Y discúlpenme, pero mi corazón no estuvo preparado para ver a Park Bo-gum en el último capítulo. O sea, fue un momento icónico. Representaron junto con Oh Soo-ba una linda escena que parecía insinuar un posible romance entre estos dos personajes. Y claro que aquí nos dejaron con las ganas de que hubiera un capítulo más para poder ser testigos de esta historia de amor. Y ya estamos casi por terminar y nos muestran a los miembros de Itaewon Class en el primer restaurante en donde comenzó todo. Y es ahí donde vemos esa sonrisa de Se-ro-hee, aquella donde después de tantas dificultades en la vida, al fin el soju le supo dulce. Ya no tendrá más noches amargas porque tiene a Iso y a sus amigos a su lado y por fin podrá vivir una vida feliz. Definitivamente esa sonrisa era el perfecto final para este personaje.
Y porque el director nos quiso dar más de la pareja principal, llegamos a la última escena y lo fue todo. Park Sero-hee y Jo In-soo súper lindos abrazados, mostrándonos que ya son felices. Y lo mejor es que nos pusieron a Sweet Night de fondo. Fue un final perfecto con la canción perfecta, lo amé, así de simple. Y como primera curiosidad les tengo que el guionista fue el escritor original del webtoon en el que está basado el drama, por lo cual creo que ese fue el secreto de la popularidad de este, pues se logró mostrar más de los personajes secundarios como sus pensamientos internos más profundos y detallados, así como la química entre ellos. Y obvio, eso se sentía como un regalo del guionista original para los fans del webtoon. Como segunda curiosidad, el peculiar peinado de Park Sero-hee se volvió muy popular en Corea. Muchos chicos empezaron a copiarlo. De hecho, Park Seo-joon lo estuvo manteniendo durante 6 meses para las grabaciones y como requería mucho mantenimiento se lo estuvo recortando cada 4 días. Por eso él recomienda que realmente no se lo hagan. Y tercera curiosidad, en el drama incluyen como personaje a un dueño de 7 pubs en Itaewon en la vida real. Este es Hong Sok-chong, quien abre el restaurante para Suwa en el episodio final. Él es una figura gay prominente en Corea del Sur. Después de que hizo pública su orientación sexual en el 2000, perdió todos sus trabajos y conciertos, y todo el mundo le dio la espalda. Sin embargo, después de mucho esfuerzo, logró abrir todos estos pubs y ahora es una persona exitosa. Él es en carne viva un ejemplo de superación en Corea. Y esto me lleva al mensaje final del drama, el cual es luchar por lo que te propongas, nunca dejarse vencer y siempre seguir adelante a pesar de los obstáculos. Y el mayor placer para el público fue la química entre todos los miembros del equipo Danbang. Cualquiera que busque un buen drama de amistad, seguramente este drama coreano les encantará. Y bueno, todo lo que he dicho en estos minutos son las razones por las cuales tienes que ver este drama. Vayan a verla en Netflix, que ya está completa, y no tienen que sufrir como yo esperando los capítulos semana tras semana. Si les gustó este video, no se olviden de darle manito arriba y también coméntenme qué fue lo que más les gustó de Itaewon Class. Y recuerden, háganse un favor, dejen lo que están haciendo y vayan a ver un drama coreano. Hasta el próximo video.